Démosle honores a Cristo. Exaltad al que vive y reina. Adorad al único Rey de gloria que tiene honor por siempre. Ubique por favor el libro de Daniel, en el capítulo 1. Compartiremos allí la lectura de algunos versos. Como es un capítulo bastante consistente en el tratamiento que le da un solo tema, vamos a leer varios versos y le voy a sugerir lo siguiente, que me acompañe en la lectura. Yo voy a leer hasta el verso 10. Usted va a leer el 11 y así sucesivamente. Vamos a hacerlo en forma alternada. En el nombre del Señor Jesús. Amén. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Amén. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días.
Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Amén. Les comparto en este minuto el cálido saludo a través de una expresión generosa para cada uno de ustedes, especialmente los pastores, directores de nuestra iglesia y este importante grupo de pastores que se hace presente en esta noche, a la dirección de HUN, el directorio central y a todas las delegaciones de jóvenes y señoritas que han viajado para vivir esta instancia de convención nacional, y a hermanos que sin duda se han acoplado también para asistir en esta tarde, noche ya, a este magno servicio de clausura. El saludo personal mío, de mi esposa que está acá, de mi familia y de la iglesia situada en la ciudad de Linares, con glorias a Jesús. Amén. Algunos años atrás nos vimos bastante confrontados por el problema que usted conoció y que yo conocí, especialmente en los primeros meses cuando había una confusión y una ceguera mundial, pues no se daban los mecanismos apropiados para reaccionar frente a esta pandemia. De ahí pasamos a otro escenario cuando la ciencia tuvo algún avance instalando en los distintos escenarios medicamentos inyectables para poder confrontar el problema. De ahí, gracias al Señor, vino la otra etapa de liberarnos de la mascarilla, que nos tuvo bajo presión 2 años, con inquietudes y asedios, pero ya más libres. Y sean dadas gracias al Señor Dios, porque hemos llegado a esta etapa, a este minuto, donde podemos con mucha libertad y con mucha devoción adorar, glorificar y exaltar a Cristo, creyendo que Él nos liberó y nos sacó de una verdadera esclavitud en la que estuvimos, y hoy con alegría podemos decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Mi alegría de poder observar y de poder palpar de cerca la buena disposición y la verdadera pasión que tiene nuestra juventud por vivir estos momentos, por vibrar en estas instancias. Han pasado algunos años desde que este movimiento se gestó y la acción y las programaciones han tenido influencia durante distintos años, y gracias a Dios, aunque han pasado los años y han habido diversas programaciones,
no se ha notado un desgaste ni se ha notado un cansancio en la juventud de las distintas iglesias, sino que todo lo contrario, hay pasión, disposición y buen ánimo por seguir laborando, seguir trabajando y seguir viviendo estos momentos de convenciones con el mismo espíritu de siempre. Venir a reconocer: Jehová es Dios, Cristo es el Señor y nuestro Redentor. Tenemos una iglesia donde hemos sido plantados, amamos a Dios, amamos a Cristo y amamos a nuestra iglesia. Eso habla bien de nosotros, pues no nos hemos desgastado ni hemos cambiado de opinión acerca de que debe haber un solo espíritu, unidos para lograr mayores frutos, para alcanzar a los que aún no han sido alcanzados y lograr que en nuestras iglesias haya diariamente o semanalmente un nuevo convertido, un nuevo redimido. Es el gozo de los pastores, el gozo de las iglesias al ver que Cristo sigue rescatando pecadores. Usted es un testigo. Ayer no percibí esta verdad. Ayer usted era un neófito y a lo mejor andaba en tiniebla. Hoy es hijo de luz y hoy reconoce: Jesús es el Cordero de Dios. Así que gracias a Dios por lo que se ha vivido en estos días. Gracias por esta linda comunión. Gracias por la identidad que tenemos con el Señor y con nuestra iglesia, que cada vez que nos convoca sentimos la agitación en el corazón por estar donde Él nos llama. Se toca la trompeta y todos vamos. Dios bendiga nuestro pueblo joven en todo Chile. Bendiga nuestro pueblo joven en Argentina. Y las demás iglesias que tenemos fuera de nuestra frontera. Grandes o pequeños grupos, Dios los bendiga y Dios los confirme. Amén. He leído en el libro de Daniel. Han estado nuestros hermanos jóvenes y señoritas convocados para reflexionar y también instruir acerca de los grandes baluartes que la Biblia señala como verdaderos paladines. Tenemos en la palabra de Dios una variedad de nombres, una variedad de elementos que Dios tomó en distintas épocas para hacer resplandecer la luz en un mundo de tinieblas. Damos muchas gracias a Dios. Manifiesta testimonios vibrantes y elocuentes de cómo Dios, con gente sencilla, puede hacer temblar la conciencia de la humanidad. Cómo Dios, con gente sacada del redil, sacada de la manada, sacada de la modestia, lo colocó en escenarios de honra y sacudió sociedades del pasado y lo sigue haciendo hoy. Estoy convencido, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. No hay hombre, no hay personaje humano, no hay inteligente que tenga la capacidad de mover pueblos, de lograr renovar corazones, de lograr transformar vidas. Solo Dios lo puede hacer. Libro de Daniel. Debo remontarme un poco más atrás del tiempo que vivió Daniel e ir a la historia de Israel, pues Dios en su programación y en su propósito levantó un pueblo de la insignificancia, como lo dice el libro de Deuteronomio. Dios los llamó cuando nada eran, de la insignificancia los sacó y los formó como pueblo. Y es larga y amplia
la manifestación escrita que tenemos acerca de los variados episodios y de los grandes eventos que escribió Israel como pueblo, pues Dios fue su Dios y fue el protagonista de las grandes epopeyas y de las grandes obras que a través de ellos el mundo pudo ver. Dice la Biblia que Él sacó a Israel de una severa esclavitud, pues vivieron bajo la tutela de los egipcios durante más de 400 años, y cuando llegó el minuto, Dios bajó, vio la aflicción de ellos, escuchó el clamor de ellos y bajó para liberarlos, para rescatarlos. La Biblia es clara, lo hizo a través de un hombre que fue Moisés. Y dice, y se los voy a leer en el libro de Éxodo, capítulo 19. Dice: habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Mire, esto es vibrante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En este esbozo, Jehová Dios está entregando palabra a Moisés, y dentro de esa palabra Él les manifiesta cómo se hizo sentir su gestión, sacándolos de una esclavitud oprobiosa, y dice que los tomó sobre alas de águilas y los atrajo hacia Él. El águila es una de las aves que vuela más alto. El águila no se queda en términos medios, sino que vuela a lugares impensados en altura. Allá tiene su universo, allá se mueve, y cuando ve alguna presa, a la distancia se lanza y la pesquisa. Pero tiene el águila un elemento que es digno de considerar, y por eso lo presenta Dios como ejemplo. El águila generalmente le enseña a volar a los aguiluchos de una manera bien particular, con mucho atrevimiento. El águila toma el aguilucho en la espalda, se lanza al aire a muchos metros de altura, y cuando está en altura, suelta el aguilucho para que empiece a volar solo. Es osada la acción, es peligrosa, pero de esa manera el aguilucho, en medio del peligro, aprende a sacar las alas y empieza a volar, y se da cuenta que él también podía encumbrarse a la altura.
Y cuando el águila está frente de algún peligro, porque alguien la empieza a acechar o empieza a atacarla, ella enfrenta el problema, sea de un animal o de otra ave, porque el aguilucho lo lleva en la espalda. Eso significa, ella coloca el pecho para las balas. Y Dios le dice a Israel que Él los tomó sobre alas de águila y los atrajo a Él. Eso significa, Dios colocó, aleluya, colocó su diestra sobre Israel para salvar a un pueblo que no era nada. Y de la nada lo sacó, lo formó y lo trajo hacia Él. Y cuando ellos ya están formados, o más bien dicho, son miles y miles los que han salido de Egipto para explorar el desierto y llegar a Canaán, salen como un grupo de gente dispersa, porque sus barrios no eran los mismos en Egipto, vivían en distintos sectores, y cuando salen como un grupo de personas sin orden, sin coordinación. Pero después que ellos caminaron algunos meses, Dios los situó en el monte Sinaí. Y allí dio orden a Moisés a que él subiera al monte, a que él ascendiera al monte, porque él quería conversar cara a cara con Moisés y en ese minuto descifrarle cuál era su voluntad y cuál era su disposición y cuáles eran los decretos que él establecería para darle vida a este pueblo, que era su pueblo y que él los quería consolidar como un pueblo que hiciera brillar la luz frente a todas las naciones. Así lo hizo, subió Moisés, ascendió al monte y allí conversó con Dios cara a cara y le entregó las ordenanzas y los estatutos para que él se los transfiriera al pueblo. Usted sabe lo que sucedió en ese episodio, que el pueblo se turbó, pero que a pesar de eso Dios lo siguió amando. Y más tarde Moisés les transfiere el legajo que son las leyes, donde hay mandatos para el área civil, para el área ceremonial y para el área de las ordenanzas diversas que ellos tendrían como pueblo y de esa manera adorar a Dios. Moisés fue claro y fue preciso. Dios en ese lugar pacta con el pueblo, llega a un acuerdo. Dios jura por él mismo porque no hay otro más alto que él. Él es el más alto. Y le dice al pueblo, vosotros seréis mi especial tesoro, porque mía es la tierra. Seréis un real sacerdocio. Estaréis en mi corazón, pero el compromiso de ustedes es responder al pacto. En el fondo es andar en mi palabra o en mi ley, andar en mi ley. Y si lo hiciereis, yo cumpliré porque soy Dios de palabra. Dios es un Dios de palabra. Dios es un Dios fiel en lo que dice. Dios declara y cumple. Dios establece y obra. Por eso que nosotros estamos bajo una cobertura que nos da garantía y seguridad de que el mañana será nuestro, porque Dios ya lo ha dicho por su palabra. Pero, así como Dios en el pacto les declara las ventajas y los beneficios que tendrán si cumplieren o anduvieran en los caminos
diseñado de otra manera. Si ellos no lo hicieren, sobre ellos vendrán cargas pesadas. Cargas pesadas. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio capítulo 5? La palabra del Señor es un compendio que nos entrega mucha luz. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Repito, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? La declaración de Dios es precisa. Los beneficios, las ventajas y la garantía y la provisión y la prosperidad estará siempre relacionada con la obediencia del pueblo a la ley, a los mandatos. Pero si así no fuere, el pueblo se expondrá a duras y graves consecuencias. Duras y graves consecuencias. El libro mismo de Deuteronomio, que significa la repetición de la ley, nos expresa la gran cantidad de bendiciones que ellos lograrán si obedecen, pero también la variedad de consecuencias si son desobedientes. ¿Qué les pasará si son desobedientes? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Serás maldito en la ciudad, serás maldito en el campo, será maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en el entrar, maldito serás en tu salir. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Qué significa esto? Dios, con una exposición clara y fluida, les coloca las dos caras de la moneda. Si son celosos en guardar mi ley, mi bien, mi bondad les acompañará a ustedes y serán real sacerdocio. Pero si son antagónicos a mi voluntad, el mal vendrá sobre ustedes. Y lamentablemente, el mal vino sobre Israel. El mal vino sobre Israel. ¿De qué manera se manifiesta el mal sobre ellos? Dios cuenta con todos los recursos para obrar y manifestarse favorablemente a los que le aman y le temen. Pero a Dios no le tiembla la mano para obstruirle el camino a los desobedientes. Porque Él es fiel y justo y no puede cambiar de pareceres de un día a otro. Él lo dijo y lo hace. Su palabra, le repito, iglesia que estás acá, su palabra es fiel de principio a final. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y yo no puedo aconsejar a Dios, ni puedo instruirlo para decirle qué mal me podría pasar o cómo me podrías obstruir el camino. No, Él es autónomo y soberano y Él actúa de acuerdo a su propósito. Él actúa de acuerdo a su plan. Y la manera que Dios utilizó para examinar a Israel
fue entregarlos a pueblos extraños, siendo ellos el pueblo de Dios, un pueblo de pacto, un pueblo con grandísimas promesas. Son entregados a extraños y a enemigos peores que ellos, a gente peor que ellos. Y por eso que Habacuc en uno de esos capítulos dice: no entiendo esto, nos entregas a los caldeos y ellos son tan malos. Sí, todo trabaja para Dios. Al final Él actúa como quiere y Él, qué sé yo, se manifiesta de la manera que Él piensa y nadie puede obstruir su palabra o intervenir diciendo ¿por qué lo hiciste? Calle delante de Él toda la tierra. Calle. Israel fue entregado en manos de enemigos. Fueron dos pueblos los que los mantuvieron como vasallos. Después de Salomón había reinado en Israel David, Saúl y después Salomón. Hasta ahí el pueblo estaba unificado, pero en el tiempo de Salomón el pueblo se dividió. Quedaron 10 tribus conformando un sector que se llamó Israel y 2 tribus conformaron el pueblo llamado Judá. Tuvieron distintos reyes y tuvieron distintos profetas. Primero Dios examinó a Israel, que fueron las 10 tribus, y los entregó en manos de los asirios, un pueblo que tenía el apogeo mundial en ese minuto, y se los llevaron de su tierra y nunca más volvieron. Fue un pueblo que nunca más regresó. Sus hermanos que vivían cerca, que eran la tribu de Judá, ellos vieron el estado paupérrimo en el que quedaron algunos viviendo en la tierra. Ellos palparon la crisis y el trastorno que vieron sus hermanos. Dios los dejó a ellos en la tierra pensando que ellos iban a rectificar camino, pensando que iban a tener cambios estructurales, porque ambos pueblos se entregaron a adorar el paganismo, se entregaron a la idolatría, entregaron sus hijos a cananeos, a gente que tenía otras costumbres, provenía de otra cultura. Dios dejó a Judá en su tierra para ver cuál era la reacción de ellos. Y qué importante es decirlo, que el hombre tropieza en la misma piedra, que el hombre repite lamentablemente los mismos malos ejemplos que ve, y a veces en el mismo se manifiestan hechos, se levanta y cae de nuevo, se levanta y cae de nuevo. Dios en esta noche nos revele su verdad. Pasó mucho tiempo, más de 100 años, que Judá siguió pernoctando en su propia tierra, y Dios los miraba y les mandaba profetas, y les mandaba videntes para buscar enderezar sus caminos, cambiar sus mentes y conciencia. Nunca lo lograron. Como lo dice la misma palabra, a muchos profetas mataron. Le dieron un pésimo trato a los ministros que Dios envió, a los grandes hombres de Dios, los maltrataron. Ahí tenemos el caso de Jeremías, un tremendo profeta que vivió en la antesala de cuando Judá es llevado por los babilonios. Vivió ahí, y cuando él profetizaba, el rey lo mandaba a la cárcel, lo enviaba a las mazmorras, en el peor de los lugares, y allí estaba el profeta. Lo sacaban, salía, él seguía profetizando lo que Dios le daba, y como no era la profecía conveniente para el rey ni para el pueblo, lo volvían a mandar a la cárcel. La Biblia habla del lamento de Jeremías, de los momentos agrios que vivió, porque nadie aceptó su palabra, llegando un minuto casi a renunciar a ser profeta. Y fue entonces cuando Dios actuó en él y lo sedujo de nuevo.
Dios les dio, en este caso a Judá, un montón de oportunidades para que cambiaran, para que reaccionaran. Nunca lo hicieron. Dice Dios, que le duele castigar a lo suyo. Le duele castigar a lo suyo porque Él es un Padre amoroso. Pero Él tiene que hacerlo porque es justo. No solo es amoroso, es justo. Y así como Él actúa en amor, actúa en justicia. El amor es grato, es acariciable. A veces la justicia es dolorosa, pero Dios la utiliza ¿para qué? Para hacer cambios profundos, para lograr hacer reaccionar a un corazón que se ha perturbado. Ojalá, lo digo en esta tarde, Dios nunca tenga que tratar con su justicia en el caso nuestro o en el caso de nuestra familia. Ojalá nunca Dios tenga que extender su mano para castigar a alguno de los suyos, porque yo prefiero estar en manos de los hombres y no en manos de Dios. Prefiero que los hombres traten conmigo y que no trate Dios, porque Dios es celoso, así como es amor, es justo y celoso. Justo y celoso. Al no atender la voz de los profetas, la tribu de Judá los entregó en manos de los babilonios. Los babilonios entraron a Judá. Era una civilización que se estaba levantando, que se estaba conformando, que le habían quitado el control de la civilización a los asirios, y ellos estaban levantando cabeza y ubicándose en el escenario protagónico de lo que era la humanidad en ese entonces, especialmente en el Medio Oriente. Y dice con claridad la palabra en esta noche: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La sitió. Su ejército, sus soldados rodearon la ciudad para que cayera. Pero ellos lo lograron, pero porque Dios entregó a Judá. Dice el verso 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Dios con los suyos trabaja de la manera que yo no me lo imagino. Él le permitió a Nabucodonosor con su ejército entrar a la tierra de los hebreos, sitiar la tierra, destruir el templo, que era el centro de la adoración, el lugar más emblemático e importante para Israel. Lo destruyeron y lo incendiaron. Murieron muchos dentro del templo. Sacaron los utensilios sagrados y se los llevaron a la tierra de Sinar, que es Babilonia. Y junto a estas acciones, ellos a través de sus redes llevaron mucha gente a Babilonia como súbditos, como esclavos, pero con una mentalidad visionaria para el tiempo. Nabucodonosor eligió a lo más granado de Judá, es a saber, los jóvenes, los intelectuales, los que eran príncipes. Dejó en la tierra a los pobres y a los viejos. ¿Qué quiso decir con eso? No me interesan los viejos. ¿Para qué van a servir? Para problemas, quiso decir él. ¿Para qué quiero a los pobres? No tienen ni una mentalidad que se quede. Se llevó a lo más granado, a muchos jóvenes, a muchos intelectuales, a muchos príncipes, a muchos visionarios. Se los llevó a su tierra. Y dentro de este grupo que pasaron a ser súbditos, la Biblia señala nombres específicos y les da relevancia. Dentro de todos esos nombres está Daniel. También estaba Ezequiel.
Y también están estos otros jóvenes que son nombrados aquí, que era que era Ananías, Sadrach, Misael y Azarías, que les cambiaron sus nombres y les colocaron nombres de la cultura babilonia. Les cambiaron los nombres. Ya. Se los llevó y los ubicó allí en la tierra. Todo destierro, todo exilio es duro de principio a fin. ¿Por qué? Porque el que obligadamente tiene que dejar su tierra pierde su identidad, pierde su nacionalidad, pierde sus costumbres, pierde su idiosincrasia, pierde su camaradería, pierde su entorno, pierde las cosas hermosas que se tiene cuando se vive en la tierra, que es propia, donde uno nace, donde uno crece, donde se cultiva, donde se forma. La vida se construye en un lugar, y en ese lugar hay costumbres, hay modales, hay cultura, hay vocabulario, hay lenguaje, y eso a uno lo va formando y le da una identidad con esa tierra. Y Judá lo perdió todo, porque se van a una tierra de extraño, a una tierra distante, donde hay otra cultura, hay otras costumbres, hay otros dioses, hay otro tipo de idiosincrasia. Lo pierden todo. ¿Qué significa esto? Significa perder todos los sueños, significa perder todas las expectativas. ¿Quién va a poder soñar en tierra de extraño? ¿Quién va a poder reír en tierra de extraño? Así lo dice el libro de los Salmos. En uno de los hermosos salmos, ellos cuentan parte de su historia de lo que viven allí en la tierra de extraños. Salmo 137 dice lo siguiente. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, escúcheme, y aún llorábamos. Cuando se pierden los sueños y las expectativas, lo único que pasa es llorar. Llorar. Quizás a alguno de ustedes le ha pasado que en un minuto de su carrera perdieron los sueños y se sintieron frustrados y lloraron y lloraron y lloraron. Eso le pasó a este grupo de judíos. Nos sentábamos y llorábamos. ¿Por qué lloramos? Acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Aquí está el coro tocando, con sus himnos vibran y se inspiran. Ellos colgaron los instrumentos. Y los que nos habían llevado cautivos, ¿ya? Los babilonios, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Qué decían ellos, los hebreos, los judíos? ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Gloria a Dios. Mire lo que viene ahora. Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti, Jerusalén, no me acordare. Qué magnífico es esto. Ellos llevan su pueblo en el alma. Ellos llevan a su pueblo en el corazón y lo lamentan mucho. Esa es la odisea que ellos viven allí en la tierra de los babilonios. Y el rey, un hombre visionario, hay que reconocerlo, Nabucodonosor, así hablan las enciclopedias, convocó a su palacio a príncipes, a gente de buen parecer, a gente noble. ¿Para qué? Para lavarles el cerebro. Para lavarles el cerebro. Y hacerlo ciudadanos de su tierra, y que ellos olvidaran su pasado y olvidaran las manos. 4 hebreos. Pero no solo ellos. Hay muchos otros jóvenes que vienen de otras
experiencia y de otras naciones, porque en ese minuto Él es el Señor de toda la tierra. Él es el mandamás de toda la tierra. Entonces convocó a mucha gente con distintas vocaciones, pero generalmente gente inteligente, joven. ¿Y qué dice la palabra? Dice que le dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. 2, de buen parecer. 3, enseñado en sabiduría. 4, que sepan ciencia. 5, de buen entendimiento. 6, idóneos para estar en el palacio del rey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ubicar a una buena estirpe que a través del físico muestre que son galantes. En lo que el rey pide no habla de integridad de vida, no habla de moral, no habla de pureza, no, habla simplemente de requisitos físicos. Sin tacha significa físico perfecto. ¿Qué busca la sociedad hoy día? Lo mismo. Tal estatura, ojos de tal color, ¿ya? Tanto peso, tanto estudio, tanto posgrado. Eso busca. Igual lo hizo este hombre. Buen parecer significa rostro hermoso, que mostrasen inteligencia y sabiduría. El mundo y la sociedad siempre busca eso. Busca aparataje, busca apariencia, busca fisonomía. Mas Dios le dijo a Samuel, no mires lo que está frente a ti, porque yo miro el corazón. Yo miro el corazón. Fueron convocados estos jóvenes, ¿ya? Y dice la palabra que sin duda se vieron bajo una cobertura distinta a lo que es su vida en el pasado en Judá. Daniel no tenía más de 17 años. Puede haber tenido 15 o 17. Significa un muchachito. Se dice que la gente realmente madura mucho más tarde. Se habla en muchos círculos de que los 30 años recién se tiene un carácter definido, recién se tiene madurez, recién se sabe lo que se quiere, recién se tiene un sitial de definiciones. Daniel tenía de 15 a 17 años. Era un noble muchacho, joven. Los otros también eran jóvenes. Y cuando ellos llegan al palacio y están convocados en el palacio, que era apoteósico, se habla mucho de los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes. Eso significa que los babilonios para ese tiempo estaban demasiado a la vanguardia del progreso, y allí está Daniel. Escúcheme, en la cima de un gobierno mundial y de una civilización que se está imponiendo y que está ordenando los caminos de toda la humanidad de la época. Ahí está Daniel, un jovencito, junto a sus amigos. Llega Aspenaz, el jefe de los eunucos, a hablar con ellos y con todo el demás grupo de jóvenes. Les dice, esta es la orden del rey, que ustedes disfruten de la exquisitez
de las comidas ricas que se preparan para la mesa del rey. Ustedes serán partícipes de la misma exquisitez y del mismo vino. Lo primero que hace un convocado para cualquier tipo de decisiones que se ha de tomar es aplaudir y es disfrutar diciendo: estoy en la élite, estoy en lo máximo, porque estoy participando de la comida del rey, estoy participando del vino del rey. Cualesquiera tomaría la decisión acariciándose diciendo: ¿quién como yo? Me han elegido y ahora estoy en lo más alto del pedestal de este tiempo, pues como de lo mismo del rey. Eso le pasaría a cualquiera, en cualquier punto de la tierra, en cualquier nación, si es convocado y se le da este tipo de orden. Es para disfrutarlo, es para alegrarse, es para deleitarse diciendo: ah, qué grande soy, qué importante soy, qué connotado soy, qué relevante soy. Pero no fue la respuesta de Daniel ni de sus jóvenes. Y esto a mí tiene que llamarme la atención profundamente. Profundamente. ¿Cómo es posible que un joven no se deje manejar por las circunstancias, no se deje manejar por el duro momento que vive y acceda? Allí no había nadie que le diera dirección en cuanto a su pasado, a su cultura, a su pueblo, a su Dios. Nadie. ¿Quiénes habían ahí? Adivinos, astrólogos, mentes inteligentes, destacados hombres de ciencia, de cultura. Esa es la gente que había ahí. Incrustado en medio de ellos estaba Daniel con sus amigos. Por lo tanto, ellos con mucha facilidad debieron dejarse llevar por el momento, porque ellos no son culpables de estar exiliados, ellos no son culpables de ser cautivos, ellos no son responsables de este capítulo negro que viven, se los obligó a ir, y si ahora están en otro país, se les ha llevado al palacio y ellos debieran dejarse manejar por el momento y, en el fondo, dejarse guiar por las circunstancias. Esto está aquí y no podemos hacer nada. Aleluya. Pero aquí se nos revela la palabra, la grandeza de los elegidos, las convicciones de los que conocen cara a cara quién es Dios. Muchos le conocen a oídas, como dijo Job. Le conocen y saben que existe Dios, pero nunca han estado cara a cara con Él. Ojalá tú tengas un testimonio de haberte encontrado con Dios. Que ninguno de los que están acá solamente estén porque han sido convocados o porque les gusta la iglesia o porque están de novio en la iglesia. Ojalá todos ustedes se hubieran encontrado cara a cara con el Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le dan glorias a Él? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el verso 8, que es el central, es el verso neurálgico. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino del rey que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Escúcheme. Y al minuto, al instante, cuando el cielo miró a Daniel, cuando Dios observó la decisión de Daniel, ¿qué hizo Dios? Puso Dios a Daniel en gracia.
Cuando Dios ve grandes decisiones, su manifestación es segura. Su manifestación es determinante. Cuando Dios vio que Daniel propuso no contaminarse, dice la Biblia que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: tengo miedo, tengo temor a mi señor el rey, que él señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Me matarán. Me matarán si yo cambio de disposición. Esto lo ha ordenado el rey. Daniel estaba en gracia ya. Daniel estaba en gracia, en Dios. Entonces Daniel le habló de nuevo y le dijo a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre estos jóvenes: te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días, plazo menor, y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Qué significa? Una ración simple, básica, normal, nada más. Y después de 10 días comparen nuestros rostros con los rostros de los otros muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según te parezca. Como Daniel estaba en gracia y como Dios lo estaba dirigiendo y gobernando, dice que el jefe de los eunucos consintió, aceptó y probó con ellos 10 días. 10 días. Tenemos que recalcar y reiterar. Y eso también pasa con nosotros. El joven en general quiere hacer la vida fácil. Donde esté el joven quiere hacer la vida cómoda. El joven quiere hacer la vida sin tropiezos, sin obstrucciones. Él quiere soñar y que de la noche a la mañana se le cumplan todos sus sueños y ojalá estar en la élite, en la altura, sin haberle costado nada. Ese es el problema de este tiempo, de esta sociedad y de este minuto. Quieren lograrlo todo de un día para otro. Y ese no es el propósito del Señor. Dios tiene planes perfectos para con los suyos. El joven, aún en las iglesias, busca el camino fácil. El camino donde no hayan problemas, donde no hayan disgustos, donde todo sea sosiego y comodidad. Debo decirles en esta noche que Dios tiene un camino trazado. Y Él me dice a través de la palabra que Jesús vino para ir a la cruz. Para ir a la cruz. Y Él no despegó sus ojos de la cruz. Subió un día al monte de la Transfiguración con 3 de sus amigos y resplandeció en la cumbre. Resplandeció porque la gloria de Dios estaba sobre Jesús. Pedro le dijo a Jesús: ¿y por qué no nos quedamos aquí y hacemos una enramada para ti y para nosotros? ¿Por qué? Porque aquí estamos en la gloria misma. Jesús dijo: no, yo tengo que bajar porque iré a la cruz. ¿Me atiende? Jesús es nuestro ejemplo y nuestra identidad. Él vino aquí para ir a la cruz y para morir y después rescatar a los pecadores y tener la esperanza de que nos juntemos con Él allá. Daniel es el prototipo de los grandes ejemplos que en la Biblia están señalados. Un hombre que pudo entregarse a la circunstancia, un hombre que pudo entregarse al momento que vive, pero no. Él estaba cautivado por Dios. Era un joven a quien se le hizo partícipe de la niñez,
de enseñanza sabia de lo que era Israel, de lo que era Jehová, de lo que era la grandeza de Dios, de lo que era el poder de Dios, de lo que eran las maravillas que Dios había hecho con su pueblo, cómo los había sacado de Egipto, cómo les había dado de comer en el desierto, cómo el pan nunca le faltó, el agua nunca le faltó, el maná siempre estuvo, la nube siempre estuvo. Daniel recibió porque le transfirieron todo eso. Entonces él dijo: Jehová es mi Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿conoces quién es Dios? No lo conoces. ¿Conoces quién es Dios? ¿Cuántos de ustedes han visto maravillas en sus caminos? ¿Hay alguno que ha visto a Dios actuando? ¿Hay alguno que ha visto a Dios hacer maravillas en medio nuestro? ¿Ha visto a alguien como Dios perdona a pecadores, como Dios rescata del hoyo, de la desesperación, como Dios rescata de la inmundicia? ¿Ha visto alguno de ustedes eso? ¿Podían ustedes decir: Jehová es mi Dios? Colóquese de pie. Dígalo usted. Jehová es mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. El que no tiene testimonio no puede decir nada. El que no tiene experiencia personal no puede decir nada. Pero el que ha visto a Dios puede gritar a los cuatro vientos: Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Asiento, por favor. Este es un tiempo peligrosísimo, porque es un tiempo donde se vive de acuerdo a la convivencia, a la conveniencia. Y en medio de las iglesias está este problema, la conveniencia. Es peligrosísimo caminar en un evangelio de conveniencias. Hasta los pastores caemos en la trampa. Nombramos a un hermano para que sea oficial, aunque nunca ha tenido ningún tipo de estatura, porque da un buen diezmo. Él debe ser oficial. Si no está llamado para eso, aunque lo dé todo, debe ser un discípulo. Colocamos a los amigos, a la gente que nos da regalos, a la gente que de alguna manera nos da caricia, y somos ganados por las lisonjas y no dejamos que sea el Espíritu que actúe. La obra no es de los pastores ni de los hombres, la obra es de Dios. Dios es el dueño y el amo absoluto. Nosotros somos simplemente administradores que por gracia estamos puestos en un altar. Todos los que trabajan de acuerdo a la conveniencia fracasan más temprano que tarde. Todos los que trabajan de acuerdo a las lisonjas más temprano que tarde fracasan. Pero los que se dejan llevar por la dirección espiritual, aunque se levante el infierno, Dios lo sostiene. Dios lo sostiene. Este es un ejemplo vibrante que debiera hacernos pensar. Daniel tenía todas las posibilidades de ser manejado por las circunstancias y de decir: yo soy un simple cautivo y me trajeron acá y ahora me dan honra. Tengo que dejarme manejar por esta circunstancia o por este momento. Pero él, cuando se ve confrontado con sus convicciones, cuando se ve confrontado con su fe, él rechaza. Y aunque el rey nos mande a matar, porque el rey tenía poder para matar a Penaz y matarlos a ellos, diciéndole: ¿quién son ustedes, pobres judíos, que quieren imponerse a mis disposiciones? Yo he ordenado esto y se hace. Tenía la capacidad y la facultad. Pero Daniel supo: Dios es más alto que este hombre. Por lo tanto, Dios dispondrá de la vida nuestra, y él se opuso. Y como
Dios derramó gracia sobre él, fueron librados de la muerte y se les aceptó la disposición que en 10 días serían probados en su rostro. ¿Qué dice la palabra? Dice: continúa pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, mire, al cabo de los 10 días, el rostro de ellos era mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Les daba legumbre. Aquí hay una revelación clara. Dios está capacitado. Dios está capacitado para levantar de la más terrible opresión a los que le aman y le temen y le sirven no por conveniencia. Dios está capacitado para romper cualquier cerco, cualquier barrera que se levante. Dios está capacitado para romper y hacer pasar a los temerosos, hacer pasar a los nobles, hacer pasar a los fieles. Todos los reinos y todas las civilizaciones se han establecido de la misma manera. Adoración de dioses falsos. Creer en los encantamientos, en los brujos, en los hechiceros. Donde usted vaya, se le entrega el poder al ocultismo. Las civilizaciones todas cayeron. Todas cayeron. Los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, todos cayeron. Porque el único que da solvencia, el único que da estabilidad y solidez es Dios. Es Dios. Por eso este es un ejemplo que nosotros debiéramos considerar. El rey, junto a su séquito de amigos, trató de lavarles el cerebro, involucrándolos y matriculándoles en las escuelas de los babilonios para que ellos aprendieran la lengua, para que ellos se dotaran de los conocimientos de Babilonia, para que ellos tuvieran la ciencia que ellos habían logrado. ¿Eran inteligentes? Sí, lo eran. ¿Tenían una arquitectura avanzadísima? Sí. En medio de toda una civilización, él se paró al frente con firmeza y no aceptó los halagos ni las lisonjas del rey, porque él reconocía: Jehová es más alto que todos los hombres. Jehová es más alto que todos los que manejan los hilos de la humanidad y que todos los que oyen nada. Él es Dios y no hay más. Él es Dios y no hay más. Debo decirles, en esta tarde, hoy por hoy, vivimos una época de altísima confusión, porque las tinieblas están avasallando todo nuestro planeta. Y vivimos, y más tarde lo viviremos con los adolescentes que llegarán a ser jóvenes. Como nunca en la historia de esta nación, como nunca en el pasado, nunca se vio, se han abierto las puertas de las universidades en todas partes, para que nuestros hijos, para que sus hijos, para que sus hermanos accedan a una educación más alta y logren títulos más connotados. En el tiempo cuando yo era un adolescente en la iglesia, un joven, hablar de una universidad era un imposible. Era un imposible. Todo, para lo único que postulaban es para cargos menores de administrativos, ¿ya?
ingresar muchos a las Fuerzas Armadas. Y por ahí se quedaba nuestro pueblo joven. Eso cambió. Eso tuvo un vuelco trascendente en los últimos años y las universidades se abrieron en todos lados y nuestro pueblo joven, como nunca en la historia de la Iglesia, ha tenido acceso para formarse, para elevarse, para llegar alto y para tener títulos que los consolidan como grandes ingenieros, como arquitectos, como doctores, como abogados, o que van a la aeronáutica, o que se posesionan en distintas áreas porque ellos están preparados. En todas nuestras iglesias hoy tenemos un connotado número de jóvenes y señoritas que han visto abiertas las puertas de la universidad y han accedido. He sido bendecido con eso yo en la iglesia. Todos universitarios, todos con títulos, todos trabajando y otros estudiando para llegar a lograr esos relevantes lugares donde solo llegan los que tienen grados altos o los que tienen un título. ¡Importante! ¿Por qué importante? Porque ese grupo de jóvenes y de señoritas pueden acceder a otro segmento de la sociedad donde en el pasado nosotros no pudimos llegar. Porque nuestra gente solo eran obreros, carpinteros por aquí, albañiles por allá, gente modesta. Hicieron lo que pudieron. Nos legaron una iglesia noblísima, una iglesia sencilla pero noble, con gente sólida a pesar de la modestia. Pero hoy por hoy tenemos la oportunidad histórica de lograr cautivar a muchos jóvenes de otra estirpe, porque en nuestras congregaciones hay gente con otra preparación. Tenemos una oportunidad histórica. Pero ¿qué hace la universidad? ¿Qué hace la universidad? En forma general, le lava el cerebro a nuestros jóvenes. O trata de lavarles el cerebro, lo mismo que hizo Nabucodonosor con sus congéneres, lavarle el cerebro a los que fueron convocados al reino. Y allí fue donde Daniel se opuso y en forma determinante dijo: no, yo no participo de la abominación de la comida ni el vino del rey, denos a nosotros legumbres y agua y vean nuestros rostros. ¿Qué quiso decir? Dios será nuestro amparo. Dios será la mejor proteína. Aleluya. Dios trabajará en nuestros corazones, en los órganos de nuestro cuerpo y nuestros rostros no estarán pálidos. Debo decirte en esta noche, Dios trabaja integralmente en los creyentes en todas las áreas. Dios no es un Dios parcial, Dios es un Dios integral, trabaja en cada área. Nunca separes tú las áreas de tu vida. Dios tratará con todas tus áreas. Aleluya. Tratará con tu cuerpo, tratará con tu mente, tratará con tus emociones, tratará con tu noviazgo, tratará con tu matrimonio, tratará con tus hijos, porque Él es Dios y no hay más. Dios está capacitado para sacar al pobre de la ceniza y colocarlo entre los príncipes. Dios está capacitado para hacer prosperar al pobre. Dios está capacitado para proveerle al hombre aún en el desierto, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los jóvenes van a la universidad y lo primero que hacen los educadores es lavarles el cerebro, porque Dios lo echaron para afuera. Porque admiten a Sócrates, a Aristóteles, a Platón y a un montón de otros filósofos. A ellos los tienen en el pedestal más alto. Ese es el humanismo. El humanismo que ha entronado al hombre en el lugar que solo le pertenece a Dios. Dios es más alto y no hay ni un otro.
demás solamente son servidores que viven por gracia un tiempo y mueren. Pero las universidades abrazan el humanismo y le lavan el cerebro a nuestros jóvenes con ciencias extrañas, con filosofía. Y tratan a ellos diariamente de influir. A veces sutilmente y otras veces directamente. Tratan de influir con el socialismo, con el marxismo, con el ateísmo. Tratan de influir. Tenemos una gama de educadores marxistas, necios y ateos. Y ahí están nuestros jóvenes resistiendo. Benditos son los que temen a Jehová en medio de las tormentas. ¿Cuántos glorifican al Santo Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que quiere hacer la universidad, sacar inteligentes pero ateos, sacar inteligentes pero torpes, que nieguen a Dios y lo echen de su vida, de sus casas y de sus pensamientos. Ellos aplauden a los filósofos, ellos le dan lugar a los conferencistas, pero que hable alguien de Jesús, que hablen del maestro de Galilea. Es el magnate de la sabiduría. Aleluya, aleluya, aleluya. Sus parábolas, sus enseñanzas, aleluya, están en todos los púlpitos del planeta. Su palabra ha traspasado los océanos y millones están de rodillas llorando porque la palabra que trajo Jesús los ha conmovido y los ha limpiado. Pero las universidades repudian a Jesús, lo echan fuera, aman, abrazan y aceptan, aleluya, el humanismo. Y a toda la cantidad de filósofos, que es larga la lista, para ellos son los más ilustres. Y tengo que decirles en el nombre del Señor, que hay un montón de jóvenes que después son grandes, son inteligentes, son, lamentablemente tengo que decirles, torpes y necios. ¿Por qué? Porque no se arrodillan ante el más grande que es Dios. Si tú eres universitario y temes a Jehová, te bendigo y te aplaudo. Porque todos los que vinieron, siendo grandes mentores y grandes inteligentes, pasaron y murieron. Ahí están sus lápidas, que pueden ser de mármol o de otro material, pero murieron. Mas el jefe nuestro, Jesús, vive para siempre. No te dejes de engañar. Si vas a la universidad o vas a ir, no te dejes engañar. No permitas que el humanismo te abrace. No permitas que el materialismo, aleluya, te aplaste. Teme a Jehová. Guarda sus mandatos. Sírvele con un corazón perfecto. Y Dios te levantará hasta las estrellas. Como lo hizo con Daniel, lo hizo con José. Lo hizo con tantos hombres que de la nada los levantó y los puso en alto. ¿Qué dice la Biblia para ir terminando? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y fuera de eso, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Termino. Primero está la prueba. Después viene la gloria. Primero está la confrontación con el mal. Y el que pasa la prueba, después verá la gloria. ¿Me estás atendiendo? Si tú quieres ver una mayor gloria, si tú quieres ver destellos del cielo, resiste al mal, resiste al humanismo, resiste al materialismo. Teme a Jehová. Aunque te traten como te traten, Dios peleará tu batalla y mañana serás hombre con gloria de Dios.
Aleluya al Cordero de Dios. Hoy debiera ser un día de decisiones. Hoy debiera ser un día de decisiones en este lugar. ¿Te acomodas al sistema? ¿Te acomodas al sistema que el mundo nos expone? ¿O eres fiel a Dios y eres un hombre joven inclaudicable en tu convicción, en tu fe, y que pase lo que pase, tú seguirás diciendo lo que dijiste? Jehová es Dios, Jesús es mi Salvador, su preciosa sangre me lavó, Él vino, Él estuvo aquí, Él predicó la palabra, Él murió, resucitó, se fue al cielo y volverá por mí. No seas tibio. Si tú quieres ver la gloria de Dios, toma la decisión hoy, sé fiel hasta la muerte. Y aunque se levante lo que se levante, no tengas temor, Dios sostiene el cielo. Y si sostiene el cielo, ¿podrá sostener tu vida? ¿Ah? Si alimenta a los pájaros y ninguno cae por hambre, ¿no te podrá alimentar a ti? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levántate, por favor. Levántate, por favor. Di conmigo. Di conmigo. Propongo en mi corazón no contaminarme con el mundo actual. Propongo en mi corazón temer a Dios, honrarle, andar en sus caminos, y pase lo que pase, le serviré hasta el final. Levanta tu mano. ¿Estás listo? Este tiempo difícil, escúchame, tiempo crítico. Este tiempo no necesita mejores ingenieros, ni necesita más economistas. Este tiempo necesita hombres de Dios. Este tiempo necesita hombres de Dios. Tú eres uno de ellos. Si Dios te convoca y tú le dices estoy listo, la gloria de Dios vendrá sobre ti. Démosle glorias a su nombre.